Es obvio que la historia y personaje principal de Cars se basa en las carreras de NASCAR. Se tienen que dar cientos de vueltas a altas velocidades para que al fin tengamos un ganador, el cual recibe una copa conmemorativa. Y de hecho, NASCAR tuvo varias inspiraciones para las películas de Cars. No solo con los personajes, sino que también los acontecimientos, desde choques, brincos y hasta momentos memorables. Estos son los momentos de NASCAR que inspiraron escenas en Cars. El final más inesperado que tuvimos en Cars fue el de la primera película, cuando Chick Hicks causó que Strip Weathers tuviera el peor accidente de su historia. Al ver esto, McQueen se detuvo para ayudarlo a cruzar la última carrera del Rey, antes de que se retirara. ¿Qué haces, chico? El Rey tiene que terminar su última carrera. En NASCAR solamente hemos tenido un momento parecido a este, tanto como en el accidente, como la ayuda de un auto de carreras a otro. En cuanto al accidente que tuvo Strip Weathers, Pixar tomó inspiración en el accidente de Rusty Wallace de 1993. Si ponemos las dos escenas en comparación, nos podremos dar cuenta del gran parecido. Y en cuanto a la ayuda que le da McQueen, la inspiración tuvo que ver varios años después, cuando Chase Elliott ganó por primera vez la Copa Monster Energy de NASCAR el 5 de agosto de 2018. Justo después de cruzar la línea, él tenía que dar su última vuelta de victoria, la cual él no pudo completar, ya que se le había acabado el combustible de su automóvil. Todos esperaban que hiciera quemado de llanta de victoria, pero mientras Jimmie Johnson, el 7 veces ganador de Copa NASCAR, iba pasando, se dio cuenta de que Chase se quedó sin combustible, por lo que comenzó a empujarlo hasta que llegara a terminar su vuelta de victoria. A todos nos pareció trágico y marcó nuestras vidas por completo cuando McQueen no pudo alcanzar a Jackson Storm, lo que causó que tuviera un trágico accidente. Afortunadamente en NASCAR no ha habido accidentes tan frenéticos como este, pero sí ha habido algunos, los cuales podrían recordarnos a esta misma escena de McQueen. Pero los directores de Cars no solo tuvieron inspiración sobre estos acontecimientos que ocurrieron en las carreras de NASCAR, también tomaron en consideración a 4 pilotos que se destacaron en las carreras, adaptando su historia de vida a ciertos personajes como homenaje en Cars 3. 3 de las más grandes leyendas de las carreras. Junior Medianoche Moon, River Scott, Luis Machinque Panache ganó 38 veces. Primero tenemos a River Scott, ya que en los años 60 era una época algo racista. Le daban preferencia a los pilotos que fueran blancos, pero a pesar de todos estos obstáculos, un piloto afroamericano llamado Wendell Scott hizo lo posible para que hubiera un cambio con estas ideologías. Gracias a su actitud y perseverancia, él no solamente fue el primer piloto afroamericano en NASCAR, sino que también el primer piloto afroamericano en ganar una carrera en el Grand National Series, el nivel más alto en NASCAR. Para el personaje de Junior Midnight Moon, Pixar quedó impresionado al conocer la historia de Junior Johnson, superestrella de NASCAR que ganó 50 carreras, patrocinó a pilotos de campeonato, inventó el rebufo y tenía su propia línea de radio aficionados. Sí que suena como un gran personaje para ponerlo en Cars. Están entrando a la última vuelta y el número 6 y el número 12 siguen luchando. ¡Pero esperen! ¡Aquí viene! ¡Es el fabuloso Hudson Hornet! ¡Pisándoles el escape!
Y ahí lo tienen, con una increíble maniobra. ¡Los rebasó! Hornet toma una gran ventaja. ¡Increíble! ¡Oh no! ¡Está en problemas! Hudson Hornet perdió el control del estado de Hudson Hornet. Después de un choque tan devastador, solo nos queda esperar que esta carrera no fuera la última. Y del personaje que tal vez muchos nos preguntamos cuál fue su inspiración, se trata de Smokey. Smokey, antes de estar con McQueen, fue entrenador del gran Doc Hudson, y la inspiración viene de un mecánico legendario llamado Smokey Yunick, quien también fue jefe de equipo de las 500 millas de Daytona y las 500 millas de Indy. Además, también fue piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin duda una historia que debían de representar en Cars. Y el último personaje que toma inspiración de uno de los pilotos de NASCAR se trata de Lois Nash. Tomaron como referencia a Lois Smith, quien se convirtió en la primera dama de las carreras en NASCAR, ganando 38 carreras en 4 divisiones. Luis Machincuepa Nash ganó 38 veces. Por supuesto que fue una historia digna de contar, ya que Lois Smith fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Automovilismo. Esta chica fue capaz de vencer a sus competidores masculinos por su estilo de conducción. Sí que Pixar eligió grandes historias para poder expresarlas dentro de Cars. Si recuerdan, Doc Hudson le dio varias lecciones de vida a McQueen, tanto como lecciones para manejar y ser el mejor. Dentro de una de estas fue el deslizamiento de poder. Este es un movimiento algo difícil de hacer, en especial a más de 300 kilómetros por hora. En la película, McQueen utilizó este movimiento para poder reincorporarse a la carrera, pero en la vida real no ha habido algún caso como este. Lo que sí es que tuvimos varios espectáculos con el deslizamiento de poder. Chiqui y el Rey patinan. Creo que McQueen está fuera de la carrera. Sin duda, los momentos con más tensión fueron los choques de Cars. Pero así como los vimos en la película, son casi idénticos a lo que sucede en NASCAR de la vida real. Tomen por ejemplo el primer accidente masivo que fue causado por Chicks al inicio de la película. Problemas en la curva 3. Ahí te quedas, McQueen. Una colisión, aplauso a los líderes. Los directores se enfocaron en todos los aspectos que suceden cuando hay un choque múltiple en NASCAR, y se puede ver claramente en esta comparación. La única obvia diferencia aquí es que no hubo un carro volando por los aires como McQueen. Pero lo que sí ha habido son puntos de primera persona, como un auto que va esquivando todo este choque al igual que el Rayo McQueen. Y para este último punto, yo sé que no es una carrera de NASCAR, pero al ver este evento de demolición, definitivamente que nos recuerda a la señorita Fritter de Thunder Hollow, quien apareció en Cars 3. ¿Qué tenemos aquí? Nos trajeron a un par de novatos. ¿O qué me dicen de la legendaria parada de los pits de Guido, quien tiene un tiempo aproximado de 4 segundos? La cosa es que el récord de NASCAR de una parada de los pits es de 8.6 segundos. Y Cars quiso hacerlo ridículamente rápido al cortar la mitad de este récord para que Guido se llevara la victoria. En Cars los autos pueden saltar o mover su suspensión a como ellos quieran, pero en la vida real con NASCAR solo ha habido pocas veces en las que los carros dieron un brinco en el aire y cayeron en 4 llantas. Peels the 18 off to the right. It looks a lot like the 24 accident. Look at the 62, a full flip. Back on its wheels, thank goodness. Instantly stopped the flick. Puede que ustedes hayan pensado que cuando los autos salen volando en Cars, simplemente fue una exageración de la película. Pero en NASCAR, en la vida real, estos autos van a velocidades de hasta incluso 300 km por hora, lo que hace que sí lleguen a tomar ese vuelo y tener trágicos accidentes. De la misma manera que como lo vimos con Strip Weathers y el fuerte accidente del Rayo McQueen.
Y díganme amigos, para ustedes ¿cuál fue su momento favorito de NASCAR para las películas de Cars? Veo sus respuestas en los comentarios.